Dios los bendiga a todos. Soy el hermano Rafael Giles Cuevas. Es un gusto saludarlos. Algunos ya me conocen porque yo subí un testimonio hace un tiempo donde yo compartía mi experiencia de cómo Dios Jesucristo me había libertado de la pornografía y de la masturbación. Pero hoy en este día especialmente vengo a traer un tema muy especial, muy bonito. Y quiero que todos y cada uno de ustedes oremos en este momento para pedirle a Dios que sea Dios hablándonos en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu presencia, Señor. No con ejército ni con fuerza, Padre, sino con tu espíritu, Dios mío. Pidiendo, Dios mío, que uses mis labios, Dios mío, para enseñar a tu pueblo, Señor. Para compartir esta enseñanza de tu palabra, Señor, ya que es necesario, Padre, que estemos preparados, Padre, para toda buena obra, Dios mío. Señor, a cada uno de mis hermanos ahí que van a ver este video, Padre, que sean impactados, Señor, con tu palabra en este momento, Señor, y que cada uno de ellos reciba una palabra de bendición. Desde ya atamos al hombre fuerte y todo espíritu del diablo, Padre. Lo reprendemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Y que esta obra siga hacia adelante, Padre. Que siga, Dios mío, esta palabra, Dios mío, fluyendo, Señor. Llevando, Dios mío, libertad a los cautivos. Llevando, Dios mío, fortaleza, Padre, a los débiles. Y enseñando a tu pueblo, Dios mío, a pelear con las armas del Espíritu. Como le dijiste, Padre, a tu siervo, Señor. Oh Dios mío, no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Gracias, Dios mío, en tus manos pongo mi mente, mi corazón. Todo, Dios mío, Señor, lo hacemos para tu gloria. Y que cada vida, Padre, que va a ver este testimonio, pueda, Dios mío, Padre, usar las armas del Espíritu para derribar fortalezas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se haga conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tu palabra dice en 1 de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Alabado sea tu nombre, Señor. Hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Es un gusto saludarlos desde aquí, de este lugar. La verdad, yo no estoy en una cabina, yo me encuentro en mi casa. Pues estoy aquí para compartir lo que Dios me ha enseñado en todo este proceso del camino de Dios que llevo. He aprendido muchas cosas que Dios me ha enseñado. Algunas cosas han sido experiencia vivida, otras por otros testimonios de otros hermanos, otras han sido cosas que he leído y otras que he leído en su palabra, otras cosas que Dios me ha revelado en sueños, pero cada una de esas cosas yo quiero compartirlas con ustedes para que ustedes tengan una vida espiritual en victoria, para que tengan una vida cristiana en victoria, sabiendo quiénes son ustedes. El cristianismo, la iglesia cristiana tiene un poder, y ese poder Satanás no quiere que nosotros lo pongamos por obra y lo sepamos. Satanás quiere que nosotros estemos ignorantes al poder que tenemos la iglesia de Jesucristo. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, dice: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, llegaron los discípulos gozosos con Jesús porque los espíritus inmundos se les sujetaban. Y entonces el Señor les dijo esa palabra, que ellos tenían autoridad para pisar serpientes y escorpiones, tenían autoridad sobre los demonios. Y esa es la autoridad que tenemos nosotros, la iglesia del Señor.
la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fue comprada con sangre, con el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Y en este día voy a estar tocando un tema muy importante y yo quiero que pongan mucha atención porque esta enseñanza va a ser muy importante para sus vidas espirituales y creo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a enseñar esa palabra en esta hora. Y el tema que vamos a estar tocando se llama derribando fortalezas de demonios con las armas de Dios. Derribando fortalezas de demonios con las armas de Dios. Y el texto donde vamos a comenzar leyendo para que ustedes tengan su palabra, la palabra de Dios en su mano, la Biblia abierta, está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 y dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, en esta hora ese tema yo lo quiero hacer un poquito desarrollado, amplio, y con la ayuda de Dios que ustedes vayan teniendo el entendimiento necesario. Hay fortalezas que el diablo pone a las vidas de un cristiano, de un creyente. Pone fortalezas y esas fortalezas son cosas que Satanás pone, o digamos que Satanás pone una fortaleza. Vamos a empezar. ¿Qué es una fortaleza? Yo lo voy a manejar con palabras simples, hermano. Yo no les voy a hablar con palabras que tal vez no las podamos entender. Una fortaleza es algo que te estorba. Simplemente y sencillamente te estorba para crecer en el camino de Dios. Digamos que es algo que no te deja avanzar en el camino de Dios, que no te deja pasar más allá, superarte espiritualmente. Vamos a decir como dicen en México, yo soy mexicano y saludo a los de México y de cualquier país donde estén ustedes. Digamos que es algo como una espina que la traes en el pie, que no te deja caminar a gusto, que no te deja avanzar. Así es una fortaleza, es algo que no te deja crecer en el camino de Dios, es algo que no te deja desarrollarte, que no te deja avanzar en el camino del Señor. El camino de Dios es un camino de guerra, es un camino de lucha, es un camino espiritual, es un camino que nosotros tenemos que verlo espiritualmente. En realidad, hoy en día hay tanta necesidad de nosotros compartir enseñanza, de compartir lo que aprendemos de Dios, porque yo creo y estoy seguro que cada uno de los que están ahí, mis hermanos, ha vivido una vida o una experiencia espiritual. Tal vez de alguna manera han tenido un encuentro espiritualmente con Jesucristo. Y en esta hora quiero tocar ese tema. Una fortaleza es algo que te impide, ya sea predicar, ya sea levantarte a orar, ya sea levantarte a ayunar, ya sea hablarle a alguien de Cristo, ya sea ir a la iglesia. Es algo que te impide avanzar en los caminos del Señor. Digamos, les voy a mencionar en el pasado. En el pasado, las fortalezas que había eran fortalezas físicas. En las ciudades, voy a mencionar las ciudades. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía una fortaleza. En México podemos decir, no sé cómo sea en los demás países, pero en México podemos decir que era una barda que estaba alrededor de Israel, o una muralla, o algo que era para defender la ciudad, para protegerla. Como el país de Estados Unidos, por ejemplo, el país de Estados Unidos están creando un muro. Esa es como una muralla que va a impedir que entren personas. Eso es un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Ahora, así también hay fortalezas espirituales que Satanás pone en la vida de un cristiano, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Y la persona puede llegar a pensar que es ella misma. Y regularmente el diablo las pone esas fortalezas en la mente. Por ejemplo, un hombre de Dios
le puede llegar a la mente una fortaleza del no puedo, donde Satanás envía una palabra a su mente y le está diciendo no puedo ir a la iglesia, no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo amar a Dios, no puedo amar a los semejantes, no puedo servir a Dios. Y esa palabra anda en la mente de la persona, y anda en la mente, y anda en la mente, y la persona la habla por la boca. Y la persona le llegó acá el pensamiento. Y estuvo tanto insistiendo el diablo con esa fortaleza que la persona la habló por los labios. Y ya la persona ahora dice, yo no puedo orar, yo no puedo amar a Dios, yo no puedo ir a la iglesia. Y viene terminando diciendo finalmente por la boca, yo soy un derrotado, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero Satanás la envió a la mente. Y esa es una fortaleza, es algo que se tiene que derribar con armas espirituales, no con armas carnales, porque dice 2 Corintios capítulo 10 verso 3, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea que somos un ejército de milicia, pero que no vamos a pelear como en la carne, o en la carne, o con armas espirituales. Nosotros no vamos a usar una pistola, un machete, una navaja. No vamos a usar armas carnales o los puños. Nosotros no vamos a usar los puños. Nosotros tenemos que usar las armas que Dios ha dejado. ¿Qué cosa más puede ser una fortaleza? Bueno, una fortaleza puede ser algo que Satanás pone alrededor de tu vida, que no te deja ir a la iglesia, que no te deja levantarte espiritualmente. Puedo decirte algo que te hace continuamente caer en un pecado. Es una fortaleza, algo que te llega continuamente. Por ejemplo, una persona que toma. Satanás le dice, tienes que tomar en la mente, o tómate una nada más hoy, y después oras, o después vas a la iglesia. Tómate una, no es malo que te tomes una. Y la persona que es alcohólica la toma, y esa persona continúa tomando y viene terminando emborrachándose. Esa es una fortaleza, y tiene que derribarse con el poder de Jesucristo, con las armas de Dios, armas espirituales. El ejército de esta tierra, de diferentes países, cualquier país, voy a mencionar el país de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos pelea con armas terrenales, ya sea una ametralladora, un misil. Son armas terrenales, son armas para destruir el cuerpo físico de una persona, o destruir una ciudad o un país, ¿sí? El ejército de México igualmente, cualquier ejército que yo les pudiera mencionar en todo el mundo, pelean con armas físicas. Nosotros, el cuerpo de Jesucristo, no peleamos con armas físicas, peleamos con armas espirituales. Ni siquiera podemos intentar nosotros pelear con una arma física, porque estamos echando a perder todo. Estamos arruinando todo si nosotros peleamos con una arma física. Por ejemplo, si alguien te hace daño, tú no puedes pelear con una arma física, porque vas a echar a perder tu vida entera. Puedes arruinar tu futuro, puedes arruinar tu familia, puedes arruinar tu ministerio. Un cristiano nunca pelea con arma física. Por eso Jesús, cuando el apóstol Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, a los que llegaron a arrestar al Señor Jesucristo el día que lo iban que llegaron a arrestarlo para que lo llevaran a ser crucificado. Dice que Pedro agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le dijo, no, Pedro, porque todo el que pelea con espada, espada morirá. Porque ya Jesús le estaba dando a entender que la pelea ya no era con armas carnales, con armas de metal. Ahora tenemos que pelear con armas espirituales. Una fortaleza puede ser cualquier cosa que te impide crecer en el camino de Dios, sencillamente. Y quiero tocar nombrar más bien cuando se le apareció el filisteo al pueblo de Israel.
dice la Biblia, la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 17, versículo 1, que el pueblo de Israel, versículo 1 en adelante, habla la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fue a enfrentar una batalla con los filisteos. Los filisteos estaban de un lado y el pueblo de Israel del otro lado. Pero los filisteos tenían un hombre que era un hombre muy capaz en guerra, era un hombre capacitado, un hombre entrenado en la guerra, un hombre con experiencia en guerras, había matado a muchos hombres y su tamaño físico era muy grande. Y dice la palabra de Dios que él salió en medio de los dos campamentos y él le gritó al pueblo de Israel, les dijo con su boca, con palabras, les dijo, dice, manden a uno de ustedes que venga y que pelee conmigo. Y ya dice, si él nos gana, si él me gana a mí, ustedes, pueblo de Israel, serán nuestros esclavos o nuestros siervos, nuestros servidores. Pero si, quiero decir que si ellos perdían, Israel iba a ser el que iba a gobernarlos a ellos y viceversa. Si los filisteos ganaban, iba a ser Israel el esclavo de los filisteos. Y si ganaba los israelitas, ellos iban a ser los que iban a mandar a los filisteos. Porque había ahí, hermanos, una intervención de ese hombre. Ese hombre intervino ahí en ese momento. Y él fue el que Satanás usó. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Y todo lo que es enemigo del pueblo de Dios es del diablo, sea lo que sea. Aunque quiera pasarse como Dios, como un seguidor de Dios. ¿Sí? Todo lo que es enemigo de la palabra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, es enemigo de Dios. Amén. Entonces, este filisteo salió y les gritó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no pudo tener el valor alguien para salir y enfrentar a este filisteo. Sino que cuando él les dijo, dice, manden a uno de los hombres que ustedes tengan a que pelee conmigo. Y como lo vieron grande, lo vieron un hombre de guerra, un hombre con armadura, ellos tuvieron temor. Y ese hombre 40 días continuos vino y los atemorizó y les dijo, les gritaba cada día y ellos más se atemorizaban. Y ninguno fue a pelear con él. Pero Dios, como siempre, tiene gente preparada. Dios siempre tiene hombres que no le temen al diablo, que no le temen a los demonios, ¿sí? Y que tal vez no son hombres tan estudiados, tan preparados, pero que tienen la presencia de Dios, que tienen el valor que Dios les ha dado, como fue David. David era un hombre, un joven que tenía una comunión con Dios, que hablaba con Dios, que lloraba en la presencia de Dios, que cantaba a Dios y que había visto la mano de Dios con él. Había dominado a leones, había dominado a osos. Imagínense que ahorita uno de nosotros nos enviaran a pelear con un león. Hermanos, un león tiene fuerza, nos come instantáneamente. Pero David era un hombre que tenía el Espíritu de Dios, que había sido ungido por Samuel. Un hombre que Dios lo había creado con una capacidad de pelea, de guerra, ¿sí? Un hombre que Dios estaba con él y que pudo matar a leones, pudo matar a osos porque tenía habilidades dadas de parte de Dios. Y no dudo que ahí los que me están viendo en la pantalla, sean hombres o mujeres, tengan una capacidad grande o tengan habilidades que el Señor les dio y que Satanás está o haya puesto una fortaleza ahí para que ustedes no las desarrollen. Y hoy, con la ayuda de Dios, ustedes van a entender y van a empezar a pelear para que esa habilidad sea desarrollada y esa fortaleza se caiga. Al final del video vamos a estar haciendo una oración para derribar fortaleza, una fortaleza que Satanás haya puesto en tu vida, no importa la que sea. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. He visto a gente ser libertada por Cristo, ¿sí?
Y he visto a gente que también ha estado luchando con fortalezas y que al orar por ellas, esa fortaleza ha caído. Tengo un testimonio en especial que voy a mencionar. Pudiera mencionarle mucho, pero voy a mencionarle uno. De un hermano que tenía días que ya no podía venir a la iglesia. Y yo le pedí a Dios el momento para hablar con él. Yo sentía que algo Satanás le estaba diciendo acá en la mente para que él no fuera a la iglesia. Le pregunté, hablé con él y digo, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que usted está escuchando acá en su oído? ¿Qué es lo que le dice el pensamiento que le está llegando a su mente? ¿Qué es lo que el diablo le está diciendo? El hermano solo me dijo, hermano, el desánimo me dijo. ¿Sí? Entonces, oré por él y dije la palabra. Derribo en el nombre de Jesús toda fortaleza de desánimo en la vida de mi hermano. El hermano ya días que no llegaba a la iglesia. Después, al día siguiente, mi sorpresa fue que el hermano estaba en la iglesia. ¿Coincidencia? No. Dios existe. Y Dios derriba fortaleza. Bendito sea el Señor en este momento y por siempre. Entonces, yo no dudo que haya ahí hermanos que estén luchando con alguna fortaleza que Satanás ha puesto en su mente. Ya sea desánimo, sea cansancio, ya sea odio en su mente, ya sea egoísmo, ya sea rencor, resentimiento, ya sea burla, ya sea enojo, cualquier cosa, mis hermanos. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y Satanás tiene un ejército. Y ese ejército lo envía alrededor de la tierra a que vayan a parar a todo creyente, a todo cristiano. ¿Por qué Satanás está tan interesado en detener al creyente, al cristiano? Porque él no quiere que se desarrolle en su vida espiritual, porque le va a hacer la guerra. Un hombre que logra entender las cosas de Dios espiritualmente, va a hacerle la guerra a Satanás. Le va a arrebatar almas, va a predicar el evangelio, va a interceder por los demás. La iglesia hoy día está sufriendo mucha decadencia espiritual ahorita en estos momentos finales. Hoy día ya no hay tanto conocimiento espiritual. Pero con lo poquito que Dios nos va dando, de que escuchamos por otros hermanos, de que oímos en la iglesia, con eso nosotros vamos perfeccionando cada día. Y hermanos, entonces este pueblo de Israel estaba atemorizado 40 días por el filisteo Goliat. El filisteo Goliat lo puedo llamar yo como una fortaleza que el diablo le puso al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel vieran a ese hombre en vez de ver al Dios que estaba con ellos, que era mayor que ese hombre. Y entonces, hermano, lo que pasó fue que tuvo que venir David, un hombre que ya había derrotado leones, osos, y que Dios se encargó de que llegara hasta donde estaba el ejército de Israel. Y en ese preciso momento que llegó David, el filisteo vuelve a gritar que manden a un hombre para que pelee con él. Ya 40 días los había tenido atemorizados al pueblo de Israel. Y vuelve ese filisteo y les vuelve a decir que envíen un hombre para que pelee con él. Y todos atemorizados. Y él, cuando escuchó, dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Dice, que este filisteo incircunciso va a venir a burlarse del pueblo de Dios, del ejército del Dios viviente. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Él fue el que Dios usó para que derrotara a este filisteo. Saúl lo mandó a llamar porque escuchó sus comentarios de que él no le tenía miedo, simplemente. Y entonces fue y lo mandó traer, y le dijo a Saúl, dice, hey, tú eres un muchacho, este hombre es un hombre de guerra. ¿Y sabe qué le dijo David? Dice, David le dijo, ¿sabe qué, rey? Yo he derrotado ya leones, osos, que Jehová me los ha entregado. Y sé que Jehová hará lo mismo. Y le dijo, bueno, vete entonces, y que Dios te bendiga, y que
derrotes a ese filisteo. ¿Sabe que lo tuvo que hacer el rey? Porque no había nadie más que iba a ir. No, nadie más se animó. Entonces, el rey, pues yo creo que también él no creía que este hombre se fuera a levantar y fuera a derrotar a aquel Goliat, a aquel hombre gigante. Porque muchas veces, hermano, nosotros nos atemorizamos al ver algo grave que está sucediendo. Pero no debe de ser así. Cualquier cosa que esté sucediendo no es mayor que nuestro Dios. Sea la enfermedad, sea la pobreza, sea un ataque demoníaco, un ataque de brujería, sea el mismo diablo que viniera a enfrentarnos. No debemos de atemorizarnos porque nuestro Dios es mayor y está con nosotros. Entonces, fue David, lo quería preparar Saúl, le quería poner armadura, la armadura de él. Y le dijo David, no, dice, yo no necesito esta armadura. Solamente llevó una honda y 5 piedras, David. Y tomó una piedra y la puso en su honda. Vino el filisteo, le gritó las mismas palabras, le gritó palabras parecidas. O sea, pero eran casi las mismas palabras porque eran palabras para atemorizarlo, para que él tuviera temor. Y le dice, hoy dice, le daré tu carne a las aves del cielo. Y David, como iba seguro y confiado en Dios, le dice, yo hoy, sí, hoy dice, entregaremos toda la carne de los filisteos, a todos los filisteos, a las aves del cielo. Porque tú vienes a mí, dice, con espada y jabalina y lanza. Pero yo no vengo con espada ni jabalina ni lanza. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dijo David. Y yo quiero decirte, amado hermano, que yo no vengo en el nombre mío. Yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que toda fortaleza que haya del diablo en tu vida se derriba en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Jesús tienes poder. Jesucristo dijo, toda potestad ya me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el capítulo 28 de Mateo, el verso 18. Entonces, el poder supremo, el poder total, lo tiene Jesucristo. Y lo ha dado a nosotros, la iglesia. Entonces, una fortaleza en tu vida, por ejemplo, ahorita te anda estorbando. Por ejemplo, es un ejemplo que voy a mencionar. En la mente te anda llegando que tú eres un derrotado. Tú tienes que tomar las armas espirituales y decir, en el nombre de Jesús, toda fortaleza de derrota que está llegando a mi mente, te derribo ahora por el poder de la palabra. Porque dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, 18, y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Las fortalezas de Satanás no pueden derrotarte. Pueden tal vez distraerte, pueden tratar de detenerte, pero no te van a derrotar, porque en el nombre de Jesús se tiene que derribar todo poder de Satanás, toda fortaleza en tu mente, alrededor de tu vida. Satanás usa fortalezas en la vida de un cristiano. Por ejemplo, un cantante. Un cantante puede ser un gran adorador, un gran cantante para el Señor, músico que ministre, que cante, y de repente el diablo le puede decir que ya no cante en la mente, que Dios ya no lo respalda, que Dios ya no lo usa, o le puede decir que no sirve de nada que él esté cantando a Dios. ¿Puede Satanás llegar a decirle eso a un hombre de Dios que cante? Sí. A una mujer de Dios, sí. Que no tiene caso, que la alabanza el Señor ya no la recibe. A un adorador. Y Dios recibe la alabanza. Dios se deleita cuando nosotros cantamos para Él. Dios se alegra con los que le cantan. Entonces, Satanás puede venir a decir a una mente de un adorador que ya no adore. Y el adorador puede decir, no, pues ya no voy a adorar.
Yo le voy a contar lo que yo he vivido, lo que yo he escuchado. Si usted quiere creerlo, eso es personal. Un día personalmente Dios me mostró en un sueño cómo el diablo enviaba demonios a la casa o a los lugares donde había un adorador para que dejara de adorar a Dios. Porque Satanás le estorba a la gente que canta a Dios, que adora con el alma, la gente que se quebranta. Y como yo miraba en ese sueño cómo él llegaba y los iba destruyendo uno por uno. Ahora, si tú eres un adorador que adoras a Dios, Satanás va a querer impedir que tú de madrugada te pares a adorar a Dios. Te va a decir muchas cosas. Te puede enviar una fortaleza de cansancio, que tú te estás levantando a orar, a adorar a Dios y te sientes como que te llega una pesadez de sueño. Ahí es donde tienes que atar todo diablo de cansancio y tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. O si es una fortaleza, tienes que mencionar toda fortaleza de cansancio. La derribo ahora por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y se tiene que derribar, porque el poder de Jesucristo es el grande, es el nombre de Jesús. Él dice en su palabra que en ese nombre toda rodilla se dobla. Se doblan las rodillas de los demonios delante de ese nombre. La Biblia dice en el capítulo 5 de Marcos, que aquel endemoniado gadareno vino a postrarse delante de Jesús. Porque todo demonio se tiene que arrodillar delante de Jesucristo. Porque la autoridad la tiene Él, Jesucristo, no el diablo. Colosenses 2:13 dice que Jesús pagó por el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y dice que exhibiendo a las potestades, los derrotó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Jesucristo ya derrotó a todo ejército del diablo. El diablo se postra delante de Jesús. Él no puede estar en pie delante de Jesús. Alabado sea el Señor. Lo bendecimos a Cristo en esta hora. O sea, ya Dios nos dio el poder a nosotros, la iglesia. A ti, hermano, ya te dio Dios el poder, a ti, hermano. Otra fortaleza que el diablo te puede poner en tu vida para que tú ya no ayunes. Te puede decir que el ayuno te va a enfermar. Te puede decir el diablo eso en la mente. Y te llega a la mente continuamente, en tu mente está llegando. No ayunes. Te vas a enfermar, te vas a morir. Puede usar una persona afuera que la persona va a decir, hey, si tú ayunas te mueres, ¿cómo vas a estar sin comer? Pero Jesús fue el que nos enseñó la necesidad de ayunar. En el capítulo 17 de Mateo, el verso 21, dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron echar un demonio que estaba en un joven. Y dice que ellos le preguntaron al Señor, dice, ¿por qué no pudimos, Señor? Dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que Jesús recomendó el ayuno para nosotros, la iglesia. Recomendó las armas espirituales. Él lo hizo. Jesús nunca fue a predicar sin haber ido a ayunar. Jesús fue a predicar y tuvo que ir primeramente al desierto y haber ayunado 40 días. Estuvo en el desierto ayunando. Ahora el diablo te puede decir no ayunes. Pues no tiene caso, te puede decir. ¿Para qué ayunas? Mucha gente en el cristianismo no quiere ayunar. No quiere. Y pasaban 3 días locos con droga, con alcohol, encerrados en un apartamento. O teniendo sexo. O viendo pornografía, tardaban 1 día o 2 sin salir. Sin comer. ¿Cómo no vamos a poder ayunar ahora si el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar? Pero Satanás eso ha puesto fortalezas en la iglesia. Hay iglesias que no ayunan ni un día. Se pasan comiendo. Se ha vuelto una glotonería. Es cierto, hermanos, tal vez en tu iglesia está sucediendo eso. Tú marca la diferencia, empieza a ayunar. Empieza a orar. Hay iglesias que no oran de madrugada. Hay hombres de Dios que no oran. Entonces, cuando te viene en el día la tentación, vas a caer fácil. ¿Por qué vas a caer? Porque tú no estás fuerte espiritualmente.
Si el diablo quiere ponerte una fortaleza de incredulidad, que tú ya no creas la palabra de Dios, lo que dice, la va a poner en tu mente y te va a decir, no es cierto lo que dice la Biblia. No es cierto que Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer en Jesucristo si nosotros éramos gente viciosa? Personalmente yo era una gente viciosa. ¿Cómo no voy a creer que Jesucristo tiene poder? Porque lo estoy viviendo en mi vida personal. He visto el testimonio de gente cambiada. ¿Cómo no voy a creer que Dios existe? Pero Satanás se especializa en poner fortalezas. Satanás puede poner una fortaleza en un hombre de Dios que está predicando y está predicando con todo. Y está predicando y ganando almas. Satanás le puede llegar a la mente a decirle a este hombre de Dios, ya no prediques, dedícate a trabajar. No te sale ni para la comida, predicas y nadie te da nada, no te pagan. ¿Sí? ¿Y quién le dijo a usted que nosotros tenemos que predicar por dinero? Nosotros predicamos porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos, porque hay almas que se tienen que salvar. Pero Satanás te puede decir en la mente eso, que de qué sirve que predicas, ¿sí? No te pagan, que te dediques mejor a trabajar y dejes la predicación. Esa es una fortaleza que el diablo está intentando poner en tu mente y tienes que derribarla con armas espirituales, ¿sí? Ahora dice 2 Corintios capítulo 10 verso 3, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿sí? Las fortalezas del diablo se caen con armas espirituales. Digamos que tú eres un hombre de Dios y que siempre te suceden cosas que tú no te esperas. Vas manejando y te chocan el carro. Vas saliendo de tu casa para la iglesia y la llanta está ponchada. Esa es una fortaleza que el diablo está tratando de poner en tu vida, alrededor. Hay que derribarla con ayuno y oración, ¿sí? Hay casos donde son maldiciones. Hoy no estoy tocando ese tema, pero estoy tocando las fortalezas. Simplemente te quiere detener Satanás para que tú no camines en el camino de Dios. Es como yo les platicaba a ustedes en mi testimonio. Satanás mucho tiempo me tuvo atado a la pornografía, ¿sí? Fue cuando empecé a ayunar y a orar, pero verdaderamente, con rigor, sin temor, me planté en oración, porque Dios me ayudó, a Él sea la gloria. ¿Y cuál? Se tuvo que caer todo ese poder del diablo en mi vida. Y así va a ser en tu vida también, amado. No importa la fortaleza que el diablo haya puesto. Hay algo que no te está dejando avanzar en el camino de Dios. Hay una fortaleza de los demonios en tu vida. Satanás pone fortalezas en las familias. Que en una familia, en un hogar, haya contienda, haya pleito, haya discusiones. Hay que meter ayuno ahí y oración y atar esos demonios y echarlos fuera de esa casa en el nombre de Jesús. Pero tú lo tienes que hacer. En una iglesia, Satanás pone fortalezas en una iglesia de demonios. Que en la iglesia haya demonios que estén ahí, que no dejen a los hermanos que estén unidos. Que haya resentimiento entre ellos, que haya pleitos, que haya pecados, ¿sí? Satanás es especialista en eso. Mucha gente podrá decir, ¿y puede hacer eso? ¿El diablo puede llegar a una iglesia? Jesús, el primer endemoniado que liberó fue en una sinagoga. ¿Cómo no va a haber gente que esté luchando con demonios en la iglesia? ¿Cómo no va a haber demonios en la iglesia? Yo te quiero contar especialmente que hoy este día, en la madrugada, yo llegué a la iglesia donde yo oro, ¿sí? Y podía escuchar yo cómo andaban algo caminando en la iglesia, ¿sí? Te puedo decir que estoy casi seguro que eran demonios y se oía cómo andaban en las bancas de la iglesia un buen rato. Entonces, ¿existe el diablo? Existe el diablo. ¿Hay evidencia? Hay evidencia en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, lo creo. Hay mucha gente que dice, no, pues la Biblia la escribieron hombres, no la creen. Pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, el video
yo me propuse hacerlo de 45 minutos. Yo les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer. Sea fortaleza de pecado, sea fortaleza de incredulidad, sea fortaleza de derrota, sea fortaleza de debilidad para que tú no puedas orar, para que tú no puedas buscar a Dios, para que no puedas leer la palabra, para que te duermas cuando estás leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente que el diablo le dice, estás cansado, no vayas a la iglesia. Y le dice eso hoy, le dice eso mañana, le dice eso todos los días. Hay que derribar esa fortaleza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si las armas son espirituales, tienes que tomar ayuno, oración, lectura de la palabra. Y tienes que, hermano, ir a la iglesia. ¿Sí? Pero tienes que levantarte primeramente en el ayuno y la oración. Cuando Nehemías iba a ir a restaurar, en el libro de Nehemías capítulo 1, cuando iba a ir a restaurar los muros caídos de Jerusalén, tuvo que ir primeramente en ayuno delante de Dios para que Dios le diera gracia con el rey, ¿sí? Para que perdonara los pecados del pueblo de Israel y le permitiera ir a restaurar a los muros caídos, las puertas caídas de Jerusalén. Yo pienso y estoy seguro que para que una vida espiritual de un hombre, ¿sí?, sea restaurada, tiene que entrar en ayuno y en oración. Y no hay demonio que lo pare ese hombre cuando ya se propone ayunar, ¿sí? Porque va a tocar el corazón de Dios y Dios va a destruir toda fortaleza del diablo que hay alrededor de él en su nombre. Entonces Nehemías halló gracia delante del rey, delante de Dios, delante del pueblo pequeño que quedaba en Jerusalén, y todos le ayudaron a construir, ¿sí? Le ayudaron a restaurar a esa ciudad que habían sido destruidos los muros y destruidas las puertas. Tal vez tu vida espiritual ahora está destruida. Tú no oras, no ayunas, ya no puedes cantar a Dios, ya no puedes ir a la iglesia, no puedes ni leer la palabra de Dios. Hay una fortaleza que está operando en tu vida, ¿sí? O posiblemente venías bien antes y estabas bien metido con todo y el diablo te puso una fortaleza. Vamos a derribarla. Pero te digo, después de esto, proponte meterte en ayuno. Yo siempre le recomiendo a todo hombre que se quiere levantar en las cosas de Dios para predicar, o a mujer, yo le recomiendo que ayune 40 días. De 4 de la mañana a 4 de la tarde. Yo les doy ese ayuno. Ahora, el ayuno debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo digo, ¿sí? Pero no soy yo, sino que Dios mejor que te guíe. Pero digamos que tú ya no tienes una comunión con Dios, tú puedes empezar un ayuno de 40 días. O lo puedes hacer hasta mediodía para un principiante. Y te aseguro que tú te levantas porque vas a tocar el corazón de Dios y Dios te va a levantar. Dios va a ver tu humillación. Quiero orar por todos los hermanos, ¿sí?, que tienen problemas con fortalezas. También tienes que hacer oración madrugada, al mediodía, en la tarde. Todo momentito que tú tengas libre, ora. Habla con Dios. Quiero orar por todos los hermanos que estén luchando con fortalezas espirituales. Amén. Solamente cierra tus ojos. Si tú sabes que es la duda que te está atacando en tu mente, que algo te está diciendo que dudes, si es la incredulidad, ¿sí?, si es el cansancio, el desánimo, tú le vas a llamar por su nombre. Yo voy a mencionar algunas aquí, pero tú le vas a llamar por su nombre y lo vas a derribar. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde están tus hijos, Padre, todos los que vayan a ver este video, Padre, y que tengan una fortaleza, Dios mío, te pido que la derribes, Padre. Y yo, Padre, lo creo, Señor, y la gloria es para ti. Y con la autoridad que me has dado como siervo de Jesucristo, derribo toda fortaleza en las mentes ahora, por el poder de la palabra, toda fortaleza de incredulidad. En esa mente se derriba. Toda fortaleza de duda ahora se derriba por el poder de la palabra. Toda fortaleza de miedo se derriba en el nombre de Jesús. Toda fortaleza sexual del diablo, toda fortaleza de sexo se derriba en esa mente en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de desánimo ahora la derribo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Ahora derribo toda fortaleza de cansancio, toda fortaleza de envidia, de resentimiento, ahora se derriba por el poder de la palabra. Y toda fortaleza, Dios mío, no mencionada, que sea derribada ahora. Y levanta, Dios mío, este hombre, esta mujer, Dios mío,
que está orando en este momento. Y tócale, Señor. Y fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Dios los bendiga, hermanos. Como mencioné, vamos a despedirnos. Mi nombre es el hermano Rafael Giles Cuevas. Yo vivo en Estados Unidos, en Houston, Texas. Yo no me niego a dar mi teléfono. Por misericordia de Dios, Dios me permitió tener un teléfono. Yo en mi pueblo no tenía teléfono. Yo soy un hombre de pueblo y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahora estoy radicando acá en Estados Unidos, mi país México. Que Dios los bendiga, hermanos. Mi número de teléfono es, si tú vas a escribirme por WhatsApp, es más 1-832-81-558-32. Ese es mi número de teléfono. Ahora si vas a hacerme una llamada, puedes llamarme 001, 2 ceros y un 1, 832-815-5832. Les pido que me llamen. Si un día no te puedo contestar, escríbeme, yo te contestaré después. Estamos aquí, le pido por mi vida en sus oraciones. Y que Dios los bendiga. Oren por mi vida. Y la paz de Cristo sea con ustedes. Y la gloria se la damos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.